Dale un minuto, yo grabo acá también. Tengo dos cámaras. Muy bien. Vamos a ver si esto funciona. Bueno, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a todos los que nos van a ver en diferido y van a ver esta grabación. Hoy vamos a ver una masterclass muy especial que se llama ¿Cómo ganarle el juego al miedo? Cómo yo por fin le gano el juego al miedo. Entonces, regálenme un segundito por acá, que es que... Vamos a ver si creo que ya estoy grabando. Dale un segundo porque me salió un mensaje por acá. Ok, muy bien. Perfecto, ahora sí. Entonces, mis amores, hoy va a ser como el resumen, es la segunda oportunidad. El reto lo hicimos durante 3 días, entonces hoy vamos a ver un poco muchos de esos ejercicios, pero va a ser un ejercicio, digamos, un poco más liviano que nos va a permitir a nosotros identificar de qué manera el miedo nos ha afectado y vamos a hacer ese pequeño viaje hacia la conciencia que es tan importante. ¿Listo? Entonces, con esto en mente, mis queridos, mis queridas, vamos a iniciar con nuestro viaje el día de hoy. Dale un segundo, se me bloqueó esto un poco. Bien. Entonces, me presento para los que no me conocen, mi nombre es Andrea Román, soy mentora y coach trascendental. Y pues más allá de eso, pues soy una mujer determinada, libre, trato de ser muy auténtica y estoy en este tema de enseñarte a dominar el juego del miedo, de enseñarte a vivir sin que el miedo domine tu vida, exclusivamente porque esta ha sido mi batalla durante gran parte de mi vida. Hace más o menos y más de 10 años conocí una filosofía que cambió mi vida que se llama la teoterapia, una base que para mí es muy importante y gran parte de lo que te comparto viene de esta filosofía de vida, de este estilo de vida que es la teoterapia. ¿Y qué es la teoterapia? Es el tratamiento del Dios para el hombre. ¿Sí? Aunque yo soy muy abierta, yo no te voy a compartir nada de religión, no te voy a compartir nada de esto, sí te voy a compartir bases espirituales que te van a permitir dominar el juego del miedo, ganarle el juego al miedo. Sí, eso es como lo más importante. A lo largo de mi vida, pues experimenté muchas situaciones en las que quería crecer a nivel laboral, en las que quería tener una pareja, quería construir una familia, quería lograr grandes metas, pero siempre hubo una misma piedra de tropiezo y siempre fue el miedo. Siempre me daba miedo lanzarme a hacer nuevas cosas, me daba miedo conocer gente nueva, me daba miedo incluso cuando me hacían propuestas importantes a nivel laboral, eh, el mismo miedo hacía que yo me autosaboteara de una forma que ustedes no se alcanzan a imaginar. Hoy les estoy como tratando de resumir un poco mi historia, pero es que quiero que ustedes sepan que a lo largo de mi vida he hecho este recorrido enfrentando el miedo en distintas áreas de mi vida y llegaron muchas herramientas a mí que me permitieron avanzar, ¿sí? Que me han permitido avanzar en el camino. Estos resultados. Discúlpame un segundo. Se activó el buscador de Google. Entonces, en este sentido, pues te cuento que el miedo llegó a ser tan fuerte en mi vida que yo experimenté depresión, estancamiento, autosabotaje, la procrastinación se volvió una cosa impresionante. Siempre decía mañana, mañana, después, otro día, en otro momento, ¿sí? Y eso se volvió pues como la realidad de mi vida en este momento. Regálenme un segundo, por favor.
Qué pena con ustedes, la interrupción, cosas que pasan cuando uno está en vivo, pero es parte del proceso. Entonces les contaba un poquito de mi historia y por qué les quiero contar mi historia, porque este método IMP y toda esta fórmula Vive no nació de un momento para otro. Yo llevo más de 10 años en este camino y en este proceso. Después de que conocí la teoterapia, pues eso abrió muchísimo, muchas cosas que tenía que sanar, muchas cosas que tenía que dejar, muchas cosas que tenían que salir para yo poder enfrentar, afrontar el miedo y poderlo ver como miedo, porque el miedo se disfraza de muchas cosas. Y el disfraz que usaba el miedo en mi vida era mucho el tema del perfeccionismo y muchas otras máscaras que también estaban allí. Y te cuento esto es para que tú sepas que también estuve ahí donde estás tú, que también estuve en la búsqueda de encontrar algo que me ayudara a mí. Y en ese camino, en ese recorrido, encontré el coaching trascendental, me encontré con la inteligencia emocional, me encontré con la inteligencia espiritual, que ojo, no es lo mismo que espiritualidad. La inteligencia espiritual es la capacidad que yo tengo para conectarme espiritualmente y la espiritualidad es el ejercicio de esa capacidad. Luego también conocí una herramienta poderosísima que es la que comparto dentro del mentoring, que es el enneagrama. Parte de lo que comparto está en ese proceso de autoconocimiento. Y también conocí otras herramientas como la PNL. Bueno, he conocido un montón de herramientas. Y fue de esa manera, con todas estas herramientas aquí y allá, y mi vida en las organizaciones, porque tengo más de 10 años de experiencia trabajando en organizaciones, siendo formadora, formando profesionales de distintas áreas, haciendo coaching ejecutivo. Siempre veía a esos profesionales con un alto potencial para crecer en sus carreras y demás, pero siempre el mismo límite era el miedo. Y ahí fue donde fue surgiendo todo este método IMP, ahí fue donde fue gestándose la fórmula Vive, que hoy ya se conoce como la fórmula Vive, pero eso ha sido un proceso en el que he estado yo en mi carne como ser humano, pero también los coaches y los clientes que me han acompañado en el camino. Todo esto yo lo empecé a aplicar conmigo, pero también con esos ejecutivos, con esos profesionales que empezaron a llegar a este espacio, que es un espacio seguro, y quiero que así lo sientas como un espacio seguro para poder aprender a dominar el miedo. Y esto es un camino, ¿sí? Algo importante, y se lo digo mucho a mis estudiantes, es que esto es un proceso. Y pocas personas dicen, uy, yo no quiero hacer un proceso, queremos la varita mágica ¡tin! Que nos quite el miedo, queremos la fórmula mágica, la fórmula rápida, y lo que yo te comparto es un estilo de vida, porque esto te va a implicar tomar decisiones radicales en tu vida y sé que eso no es fácil, sé que eso no es sencillo. Entonces, pues ya este método ha llegado a cientos de personas. Afortunadamente, empecé haciéndolo de manera también así gratuita con un grupo de mujeres que se sumaron a hacer el proceso piloto hace más de un año. Y luego estuvimos con un grupo de mujeres, de mamás, que hicimos también este proceso y ya luego lancé el mentoring como tal, porque esto lo hacía únicamente a nivel individual, lo hacía en sesiones individuales, en el uno a uno. Entonces, por eso estoy aquí, por eso estoy esta noche y sé por muchas de las cosas que probablemente estás pasando el día de hoy. Entonces, en ese orden de ideas, pues quiero también recordarte que ni tú ni yo somos los roles que tenemos, no somos los títulos que tenemos, ni la profesión, ni la ocupación que tenemos, y mucho menos somos el miedo que sentimos. Tú no eres el miedo que sientes, y creo que este es el primer principio que espero que lo escribas allí. Si descargaste tu guía, pues lo escribas en esa guía, o en el cuaderno, en la libreta de apuntes, en lo que tengas a la mano para hacerlo. Quiero que antes de comenzar esta masterclass establezcas tu intención, ¿sí? Para esta masterclass, quién quieres ser al final de esta masterclass, cómo te quieres sentir, qué es lo que quieres lograr. Creo que eso es una parte muy importante, y que establezcas desde ya, porque vamos a estar alrededor de unas 2 horas, un poco más, hablando de esto. Entonces quiero que te comprometas contigo y que digas, bueno, mi nivel de compromiso esta noche va a ser asistir y escuchar, voy a filtrar lo que es de mi interés y ya. Andrea, muchas gracias, ha sido un placer. Hay un siguiente nivel, que es un nivel de interés, en el que vas a tomar apuntes, vas a hacer los ejercicios, vas a comprometerte contigo a sacarle el mayor provecho a esta clase. Y hay un nivel 3 de compromiso total, y es que puedes
compartir tus aprendizajes en el grupo de Facebook, si estás, compartir fotos de las evidencias de estas actividades que estás haciendo hoy, dar feedback a otras personas para que se sientan en un espacio seguro y tomar determinaciones el día de hoy. Ese es el nivel 3 de compromiso total y al que yo te quiero invitar. También vas a encontrar dentro de la guía este contrato de declaración a ti mismo, a ti mismo. Entonces, si tú eliges realizar este reto, este desafío, esta masterclass, lee y firma el contrato de declaración a ti mismo, ¿sí? Y algo importante es que cuando tú te comprometes por escrito a lograr algo que quieres, aumentas las probabilidades de apegarte a ello. Y se ha demostrado que cuando hacemos este tipo de compromisos con nosotros mismos, es más fácil que nos comprometamos con nuestra transformación personal y en especial cuando compartimos este contrato, esta declaración con personas que son cercanas a nosotros, porque hace que no claudiquemos y que no desistamos en el primer intento. Pero que es el juego del miedo, ¿sí? Y esto es algo que he estado hablando muchísimo en los training previos que hemos tenido. Llevamos 2 semanas en estos entrenamientos, hicimos un reto de 3 días donde hablamos de esto, pero hoy quiero traerte a colación toda esta información para que tú te la puedas llevar puesta de una forma más sencilla, más clara, más corta. Entonces, el juego del miedo o cómo funciona el juego del miedo. Primero, yo tengo que entender el miedo desde distintos aspectos. El miedo como emoción es una respuesta psicofisiológica ante alguna situación amenazante. Inicialmente se muestra como un estrés o como se le conoce al estrés positivo, eustrés, que genera la reacción de lucho contra esto que me está amenazando o huyo contra esto que me está amenazando. ¿Qué hago? ¿Sí? ¿Hacia dónde me ubico? O lucho o huyo. ¿Me voy o me quedo? Y entonces, ¿qué pasa con esta emoción cuando yo no la gestiono a tiempo? Cuando yo no gestiono esta emoción a tiempo, lo que pasa es que se va quedando en mi sistema, se va acumulando. Resulta que el centro que guarda todo esto es nuestra amígdala. La amígdala, no la amígdala que tenemos aquí en la garganta, sino la amígdala que es una parte pequeñita que está dentro de nuestro cerebro que va guardando toda esa memoria emocional y se acostumbra. Entonces, cada vez que tú tienes una situación que tú piensas que te va a amenazar, que te hace sentir mal, todo lo que tú quieras, tu amígdala empieza a guardar toda esta información, la guarda, la guarda, la guarda, y cada vez que tú sientes una situación que te amenaza, por ejemplo, están en este momento rumores de guerra. Entonces, esa situación, si a ti te hace sentir amenazado, tu cerebro va a buscar ante situaciones similares cómo reaccionas. Y si tu reacción natural es miedo, pues adivinas que vas a sentir psicológicamente y fisiológicamente miedo. ¿Sí? Esto es algo que va a pasar. Entonces, cuando el miedo no se gestiona adecuadamente, se crean redes neuronales que se vuelven reacciones automáticas ante cualquier reto o desafío. Entonces, el cerebro va hacia la amígdala, busca la memoria emocional y reporta eso, repite esto como un patrón, ¿sí? Todo lo veo como una amenaza. El cerebro le empieza a dar prioridad a la amenaza antes que a cualquier otro proceso cognitivo. Y esto es algo importante que lo tengas en cuenta. Tu cerebro le da prioridad a las amenazas que tú sientes en tu mente que son amenazas, a las cosas que tú sientes como amenazas antes que cualquier otro proceso cognitivo. Por eso nos cuesta aprender, por eso nos cuesta emprender nuevas acciones, por eso nos cuesta tener nuevas habilidades, por eso nos cuesta hacer muchas cosas adicionales cuando no gestionamos el miedo. Por eso es que te sientes cansado, agobiado, sientes que no tienes energía, sientes que quieres hacer algo, pero no lo logras, está porque el miedo no gestionado te lleva a eso. Y además, el miedo que no se gestione, que se va acumulando en nuestro sistema, que nos va intoxicando, crea un sistema complejo de defensa. Para protegernos del sufrimiento que ocasiona esa amenaza constante, sentirnos amenazados constantemente, nuestra psique crea un sistema complejo de defensa conocido como el yo, la personalidad o como en otras literaturas se le conoce como el ego. ¿Sí? Este ego es un sistema complejísimo de defensa que está en nuestra mente y que hace que nosotros nos queramos proteger todo el tiempo. Y su protección va en distintos niveles. Entre más
más poderío y más fuerza coge el ego en nuestra vida, esta personalidad, pues más difícil va a ser para nosotros salir de ahí y poderlo reconocer. Mi invitación hoy es hacer un acto de conciencia y empezar a separar tu ego, este sistema de defensa, de quién eres realmente. Y la pregunta es esa, ¿quién eres? ¿Quién eres sin esos títulos? ¿Quién eres tú sin todas estas características? ¿Quién eres tú sin miedo? ¿Sí? Porque es que el personaje que mueve los hilos es el ego, ¿sí? Este personaje es el que está haciendo el juego constantemente y te mete tanto en el juego que hace que todo el tiempo tengas pensamientos automáticos que te hacen retroceder ante la posibilidad de avanzar y que veas todo como dice el viejo dicho popular, dejas de ver el vaso medio lleno para verlo siempre medio vacío, siempre ver el punto negro en la pared blanca, siempre ver el problema en lugar de la solución o darle a cada solución un problema. ¿Sí? Entonces, es importante hacer este primer ejercicio que te propongo hoy y es identificar los patrones nocivos. ¿Sí? Porque nosotros lastimosamente nos volvemos y practicamos tanto vivir con miedo y estar en miedo que se nos vuelve difícil practicar otra cosa. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es hacer este acto de conciencia, identificar cómo mi sistema defensivo, personalidad, ego, máscara, como lo quieras llamar, te ha metido en unos patrones nocivos y te ha repetido tanto eso que ya se volvió tu verdad. Entonces, hoy yo quiero que hagas un alto en el camino, que escribas en tus notas cuáles son esos pensamientos automáticos, en qué piensas la mayor parte del tiempo, qué tinte tienen tus pensamientos la mayor parte del tiempo. ¿Tus pensamientos te motivan o tus pensamientos te desmotivan? ¿Tus pensamientos te engrandecen o tus pensamientos te empequeñecen? ¿Tus pensamientos te enriquecen o tus pensamientos te empobrecen? ¿En qué piensas la mayor parte del tiempo? ¿Sí? Y el tema más importante de esto es que nuestra mente, nuestro cerebro se programa con el lenguaje, con lo que nosotros decimos. Y estamos tan metidos en estos patrones inconscientes de lo que pensamos que nuestras palabras también se vuelven automáticas, ¿sí? Entonces, ¿cómo entiendes en qué estás pensando la mayor parte del tiempo? Escucha tus palabras, de qué hablas la mayor parte del tiempo. Si la mayor parte del tiempo hablas de crisis, de guerra, de dolor, de escasez, de angustia, de miedo, eso es lo que estás programando para ti. Tu cerebro haz de cuenta que es una gran computadora a la que tú le estás dando comandos de voz. Así como le dices a Google, ok, Google, búscame tal cosa, así mismo lo estás haciendo con tu cerebro, lo estás haciendo con tu mente, ¿sí? Y esto, lo que tú piensas, genera emociones que se vuelven palabras y estas palabras se vuelven acciones, se vuelven comportamientos, se vuelven conductas, cosas que tú haces sí o sí. ¿Cuáles son esas acciones automáticas? ¿Qué haces la mayor parte del tiempo? ¿Cómo reaccionas ante las situaciones de la vida la mayor parte del tiempo? ¿Reaccionas con fe o reaccionas con miedo? ¿Reaccionas con angustia, con desilusión o con esperanza o con ilusión? ¿Cómo reaccionas la mayor parte del tiempo? Ante los desafíos de la vida, ¿qué haces? ¿Te derrumbas? ¿Te encierras? ¿Te dices que no eres capaz, que no puedes, que eres el peor, que no lo vas a lograr? ¿O te dices por el contrario que sí puedes, que esta es una gran oportunidad de confiar en Dios en la vida, que esta es una gran oportunidad de crecer y de avanzar? Y créeme, tú dirás que esto para mí es muy fácil. Esto es algo que a mí me ha costado años entender, años, y todavía es algo en lo que tengo que trabajar y elegir momento a momento del día, momento a momento de la vida. ¿Sí? Esto no es, por eso te digo, el dominar el juego del miedo, el ganarle el juego del miedo es un tema diario. Es un tema de momento a momento, es una elección diaria. Hoy te estoy dando herramientas para que puedas hacerlo. Hoy te estoy
haciendo algo muy importante. A nuestro cerebro le encantan las adivinanzas, los acertijos, las preguntas. Hoy lo que estamos haciendo es someter a tu cerebro a tener estas preguntas y poderte confrontar con ellas, poder hacer ese acto de conciencia que te pueda llevar a empezar este camino de ganarle el juego todos los días al miedo. Le ganamos el juego al miedo todos los días. Entonces, en este orden de ideas, la mente tiene mucho poder para eliminar el poder humano. Esto lo dice uno de mis maestros, Mario Alonso Puig, es un coach que es además neurólogo, muy, muy poderoso, y nos dice, tu mente tiene tanto poder que crea en tu mente toda esta situación de miedo, de angustia, y tiene el mismo poder para eliminar el verdadero poder que reside en ti. Entonces, si tiene tanto poder para hacerte vivir en miedo, también tiene el mismo poder para hacerte vivir sin miedo. Y hoy quiero que veas esto como una posibilidad. Tal vez en tu depresión, en tu tristeza, en tu ansiedad, en tu angustia, solamente estás viendo la limitación. Pero hoy quiero invitarte a que abras tu mente, abras tu corazón a ver las posibilidades. Y algo importante es que tus limitaciones son un cuento en tu cabeza que tú te cuentas todos los días. Tus limitaciones son un cuento en tu cabeza que tú te cuentas todos los días. Entonces hoy quiero contarte de una herramienta muy linda, que esta te puede ayudar también muchísimo, y se llama Kensho y Satori. Esta es una teoría que aprendí de un maestro que se llama Michael Bedwick. Él tiene un programa muy lindo que se llama El Poder de Visión de Vida. Y él cuenta un poco de esto y también Vishen Lakhiani habla de esto porque Vishen y Michael también son maestro y discípulo. Y eso también lo habla Vishen en su libro Mentes Extraordinarias. Y él habla de de que nosotros tenemos dos posibilidades de crecer personalmente, iniciar un proceso de despertar y un proceso de transformación en nuestra vida. Hay un momento que es el momento Kensho. Sí, hay momentos en nuestra vida que son momentos Kensho, son momentos que a través del sufrimiento, situaciones repentinas que nos ocasionan muchísimo dolor o un sufrimiento que es temporal, pero en ese momento pensamos que nos va a durar toda la vida. Ese momento Kensho es el que hace que tengamos que decir, esto no puede seguir así. Yo no puedo seguir sintiéndome así, yo no puedo seguir viviendo de esta manera, yo no puedo seguir sintiéndome de esta manera, yo tengo que despertar algo, tengo que hacer algo, tiene que pasar conmigo. Y eso es lo que sucede en esos momentos Kensho, momentos de enfermedad, momentos de una quiebra financiera, momentos de una separación. Esos son momentos Kensho que te están invitando a la transformación, pero cuando estás en ese momento, obviamente solamente sientes el dolor, el sufrimiento y no puedes ver las posibilidades. Pero si te das un momento y estás viviendo un momento Kensho, date la posibilidad de escuchar el llamado a la transformación que este momento te está haciendo en tu vida. Y hay otro tipo de momentos que se llaman Satori. En el momento en que tú eliges empezar a transformar tu vida, crecer personalmente, iniciar este proceso de despertar, empiezas también a crear momentos Satori. ¿Qué son momentos Satoris? Estos momentos Satori son un modelo de crecimiento evolutivo, es decir, inviertes espacios como estos para transformarte personalmente. Son momentos de inspiración, son momentos wow, son momentos eureka, como le dicen en la costa, son aha moments, ¿sí? Y entre más Satori, entre ya más yo me someta a momentos Satori en mi vida, menos situaciones Kensho voy a experimentar, ¿sí? Entonces ya llega un momento en el que tú dices, oh por Dios, ¿a qué momento creé este momento Satori? ¿Y qué me está diciendo esta situación? ¿Qué me está enseñando esta situación? ¿Hacia dónde me quiere llevar esta situación? ¿Sí? Entonces mi invitación es a que tú hagas como una especie de plano cartesiano, si es posible para ti, como una línea así, haz tu línea de vida y coloques los últimos 10 años e identifiques los momentos Kensho que has tenido en estos últimos 10 años. Y que también identifiques aquellos momentos, Satori, esos momentos en los que tú te diste cuenta de algo importante y que te han llevado a entrar en esta búsqueda de crecer personalmente, de transformarte personalmente. Algo que me di cuenta haciendo este ejercicio es que mis momentos Kensho más fuertes fueron hace más de 10 años, por allá en el 2008 tuve uno de los momentos Kensho más fuertes de mi vida y en el 2011 cuando sufrí de depresión y también estuve en un proceso en el que no quería vivir.
no podía levantarme de la cama, sentía como un elefante sentado en mi pecho. Ese también fue un momento muy importante en el que recibí un llamado importante de Dios a que transformara mi vida y a que me diera cuenta que la vida iba mucho más allá a hacer el proceso biológico de nacer, crecer, reproducirse y morir. ¿Sí? Entonces, ese es como el segundo ejercicio que te invito. Haz tu línea de vida. Identifica qué momentos Kensho has tenido y qué invitación te están haciendo y qué momentos Satori tú has generado para transformarte. Esos momentos en los que has permitido hacer un proceso de transformación, en que has invertido tiempo en una clase como esta, en una conferencia, en un mentor, en un coach, en un terapeuta que te ha ayudado a salir de alguna situación difícil. Esos son momentos Satori. Muy bien. Entonces, con esto en mente, es importante entender que esos momentos de sufrimiento, esos momentos de dolor, lo dice Rumi, la herida es por donde entra la luz en ti. La herida es por donde entra la luz en ti. Si tú quieres hacer este proceso de despertar, necesariamente por allí, en ese momento de sufrimiento, en ese momento de dolor, es por donde va a abrirse la luz, es por donde tú vas a comprender quién eres realmente, quién eres sin miedo, quién eres sin esta emoción, quién eres sin toda esta situación que hace tanto ruido en tu mente. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la primera actividad y quiero en este momento que cierres tus ojos, cierra tus ojos un momento, respira profundo, pon tu mano derecha en el corazón, encima tu mano izquierda. Quiero que cierres tus ojos y piensa en este momento, en esa situación que hoy te genera temor, te genera miedo, angustia, tristeza, dolor, sufrimiento. Y vamos a hacer en este momento un proceso para identificar a tu ego, así que primero escucha tu conversación interior, darte la posibilidad de escuchar tu conversación interior. Viendo en tu mente esta situación que hoy te genera miedo, dolor, tristeza, etcétera, pregúntate lo siguiente, ¿qué es lo primero que te dices con respecto a esa situación? Deja que salga. ¿Qué te dices? Te dices que no puedes, que no eres capaz, que eres una incompetente, un incompetente, que no lo vas a lograr, que es muy difícil. ¿Qué te dices? Muy bien. Ahora quiero que escuches cómo es el tono de voz de la conversación que estás teniendo en tu interior. ¿Esa voz te lo dice de forma agresiva o te lo dice sarcásticamente? Ay, sí, usted otra vez. Ay, sí, ¿cómo no? Tan espiritual. Ese es un tono sarcástico. ¿O es un tono crítico? Otra vez usted si ve cómo la embarra, si ve cómo usted es de terrible, si ve que usted no puede. Lo dicho y hecho, ¿cierto? Esa voz crítica, esa voz es enjuiciadora, esa voz te señala, lastima. ¿Cómo es esa voz? ¿Cómo es el tono de esta voz? Muy bien. Ahora quiero que abras tus ojos y vayas a tu libreta de apuntes, donde estés escribiendo, tu cuaderno, una libreta. Si no la tienes a la mano, ve, te voy a dar un minuto para que vayas, traigas una hoja y un lapicero o un lápiz. Y quiero que dibujes esta voz sin juicio, ¿sí? Que dibujes a esta, como se te venga a la cabeza, este personaje, ¿sí? Dibújalo sin ningún juicio, ¿sí? Y escribe, así como está en el ejemplo aquí en mi pantalla, unas flechitas, ¿sí? Y vas a escribir alrededor con estas flechitas. Cada flechita va a señalar una frase que sea la que más te dice. Aquí, por ejemplo, tengo un ejemplo que es, no eres capaz, ¿sí? ¿Qué más te dice? Entonces vas a escribirlas allí. Vamos a tomarnos un minuto para que lo hagas, para que lo dibujes. Voy a compartir por acá el contador un momento.
Si ya lo dibujaste, quiero que hagas lo siguiente. Y en este momento quiero que te preguntes y escribas cómo te sientes al ver este dibujo y todo lo que te dices. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes decepcionada? ¿Cómo te sientes? ¿Decepcionado? ¿Y cuál es tu mayor aprendizaje al darte cuenta de cómo te estás hablando? Quiero que te preguntes lo siguiente. ¿Tratarías así a alguien que amas? ¿Tratarías así de mal a alguien que amas? ¿A tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa, a tu madre, a tu padre, a alguien que quieras, a tu mejor amigo, a tu mejor amiga? ¿Le dirías eso? ¿A tu jefe? ¿Le dirías que no es capaz, que es incompetente, que no es bueno, que es malo, que es lo peor? ¿Te tratarías de esa manera? ¿Le dirías esas cosas? Piénsalo por un momento. ¿Verdad que no? Sería imposible, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué vas a hacer? Y quiero invitarte a que transformes eso. Pon en positivo cada cosa que te dijiste y en un color diferente vas a escribir, aunque, ¿sí? Aunque siento o pienso que no soy capaz, que no soy perfecto, que soy lo peor, bueno, lo que sea que hayas escrito, ahora elijo y vas a escribir que eliges ahora, ¿sí? Ahora elijo tomar acción, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, o ahora elijo ver mis capacidades, ahora elijo ver mis habilidades, ¿sí? Y vas a colocar la frase y me comprometo a. ¿A qué te comprometes? Aquí un ejemplo, a transformar este pensamiento. Me comprometo a tratarme mejor cuando me vea en el espejo. ¿A qué te comprometes? ¿Sí? El objetivo de esto no es que te sientas mal solamente, sino que empecemos a transformar esto en positivo. Si antes te decías que no eras capaz, pues ahora dite que sí puedes, que sí eres capaz, que sí hay capacidades en ti, que sí hay capacidades importantes en ti. Porque es muy importante que puedas anotar esto y que lo hagas. Voy a darte un minuto para que lo puedas hacer. Para Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a seguir avanzando. Entonces, vamos a ir a la segunda parte de este ejercicio. ¿Listo? Un segundo, vamos avanzando aquí. Y voy a presentarte entonces la fórmula Vive. Una vez que ya identificamos a nuestro personaje, la forma que tiene, el tono que tiene, la forma en que nos habla, pues es importante entonces empezar a establecer de qué manera yo puedo sacarme de ahí, de qué manera yo puedo avanzar en este proceso, de qué manera yo puedo seguir encontrando herramientas para empezar a lidiar con este personaje y hacer de este sistema de defensa, empezarlo a ayudar a decantarse y a sacar todo ese miedo que tiene acumulado. Y te presento la fórmula Vive. ¿Qué es la fórmula Vive? Es simplemente un proceso de dos partes. Y esto lo vemos más a profundidad en el mentoring. Si tú eliges si esto resuena contigo, pues en el mentoring lo vamos a ver a más profundidad. Y es la primera parte de esta fórmula es vencer la ilusión. Y es en los primeros 3 módulos nos concentramos muchísimo en eso en el mentoring. ¿Y qué es esta primera parte? Vencer la ilusión. ¿Cuál es la ilusión que rige mi vida? Y como lo acabaste de ver, la ilusión que rige tu vida está en ese ego, está en ese dibujo que ahorita planteaste y en esos mensajes que te das continuamente, ¿sí? Entonces ahí estás en un nivel de conciencia en que la vida te pasa a ti.
en que no tienes control de absolutamente nada en tu vida. Ahí sientes que vives en piloto automático, como si alguien más llevara las riendas de tu vida y sientes que todo te sobrepasa. Estás en una conciencia que en realidad, bueno, en un nivel de conciencia que realmente es el nivel de conciencia de inconsciencia. Es decir, tú no eres consciente de que te comportas como una víctima y de que la vida pasa por encima tuyo y por eso te sobrepasan las circunstancias. Hay una herramienta muy linda, creo que no se las he compartido, que se llama el circunstancianómetro. Esa es una herramienta que me compartió mi maestro Andrés Benavides, no es mía, no es de mi autoría. Pero él lo que dice con esto es que yo voy a enfrentar las situaciones y voy a ver las circunstancias de la vida de acuerdo a mi nivel de desarrollo. En la medida en que yo me desarrolle como ser humano, yo voy a enfrentar las situaciones de la vida de forma diferente. Entre menor es mi nivel de desarrollo o de conciencia, las situaciones van a superarme más fácilmente. Entre más alto es mi nivel de desarrollo y mi nivel de conciencia, pues voy a tener más capacidad de responder ante las circunstancias y estas no me sobrepasan como si fueran una avalancha que me sacude y que no me deja ver, ni respirar, ni avanzar. Y la otra parte de esta fórmula es vive en entusiasmo. Y aquí es entender entonces quién dirige mis pasos, quién es el director que está orquestando mi vida, ¿sí? Entonces ahí ya entro en otro nivel de conciencia y es en el que yo me doy cuenta de que gran parte de mi realidad la estoy creando. Porque cuando yo entiendo que soy un ser espiritual con una mente y un cuerpo, que soy un ser diseñado de la misma forma que el creador que me hizo, me doy cuenta que si ese creador me creó en su misma, a su semejanza, si él es un creador, yo vengo siendo ¿qué? Un creador también, una creadora. Entonces me doy cuenta que puedo entrar en un nivel de conciencia en el que la vida ya pasa por mí, por mis pensamientos, por mis palabras, por todo lo que yo hago. Puedo cambiar mis pensamientos y mi percepción y mi realidad cambia. ¿Sí? Eso es muy importante que lo tengas en cuenta. Vivir en entusiasmo también significa algo muy importante y ahorita lo vamos a ver y es que me entiendo como este ser espiritual que soy. Pero entonces aquí quiero compartirte primero unos pasos para vencer la ilusión. Y el primer paso para vencer la ilusión es que reconoce que llevas mucho tiempo dormido y dominado por el miedo. Es necesario hacer este paso de reconocer que el miedo ha dominado mi vida, que todos estos pensamientos son los que dirigen mi vida, dirigen mis pasos y que es imposible tener unos resultados diferentes en mi vida si yo no transformo este sistema de defensa, si yo no transformo mis pensamientos y la forma en que me estoy programando. ¿Sí? Lo segundo es que yo tengo que identificar cuál es la marca fundamental que originó ese miedo en mi vida. Y por eso este ejercicio de Kensho y Satori puede ayudarte muchísimo para identificar cuál es tu miedo raíz, cuál fue ese momento que te generó esa marca, esa herida, ese dolor que disparó el miedo en ti y desde ahí se empezó a acumular en tu sistema y empezó a intoxicar todo cómo tú ves la vida, cómo tú la percibes, cómo tú la vives, cómo tú la sientes, ¿sí? El tercer paso es descubrir quién eres en la luz. Ya hoy ya hiciste un primer ejercicio y ya viste quién eres con miedo, qué te dices con miedo, cómo te tratas con miedo, ¿sí? Ahora, el tercer paso es que después de que ya identificas todo esto es, bueno, ¿quién soy yo en la luz entonces? ¿Quién soy yo sin miedo? ¿Sí? Y quiero que te hagas esta pregunta, ¿quién es Milena sin miedo? ¿Quién es Alexandra sin miedo? ¿Quién es Pilar sin miedo? ¿Quién es Sidi sin miedo? ¿Quién es Mildred sin miedo? ¿Quién soy sin miedo? ¿Sí? Y empieces a establecer nuevas acciones, nuevos hábitos que apoyen tu transformación. Vale, Pilar, no hay ningún problema. ¿Sí? Establece nuevas acciones, nuevos hábitos que apoyen tu transformación. Muchas veces queremos tener resultados diferentes, pero seguimos haciendo lo mismo, seguimos comportándonos de la misma manera, seguimos reaccionando de la misma manera. Y eso no quiere decir que no sientas frustración, que no sientas enojo, que no sientas tus emociones, sino que tengas mecanismos para empezarte a sacar de ahí, sacar de tu sistema esa emoción y poder
ver las oportunidades que hay detrás de esas situaciones o de estas emociones, la invitación que te están haciendo. Y eso implica tomar nuevas acciones, tomar nuevos hábitos, mirarte al espejo y decirte cosas diferentes, hacerte preguntas poderosas, ver tu vida desde otras gafas, ¿sí? Y algo importante en este camino, si hoy decides y hoy eliges hacer ese salto de caminar sin que el miedo domine tu vida, necesitas establecer nuevas acciones, necesitas también establecer un plan de recuperación, porque la vida no es lineal, el camino hacia la meta no es lineal. Ya quisiéramos nosotros, no sé quién nos metió en la cabeza de que cuando vamos de esta vez una línea recta hacia la cúspide, y eso no es verdad. Nuestro corazón como late, ¿sí? ¿Han visto ustedes un electrocardiograma? Nuestro corazón late subiendo y bajando, ¿sí? La frecuencia cardíaca se mide por las subidas y bajadas de esa misma frecuencia. Eso significa que el corazón está vivo. Cuando es una sola línea, ¿qué significa? Estamos muertos, ¿verdad? Que el corazón se paró. Entonces, asimismo, tenemos que establecer planes de recuperación para que cuando estemos en ese camino hacia ese plan B, a esa meta, a ese punto B, a esa situación deseada, pues pueda seguir en el camino y seguir avanzando, aunque esté en el fondo, saber que voy a subir y que de nuevo en algún punto voy a tener que bajar, ¿sí? Esto es muy importante tener planes de recuperación porque sí o sí vas a llevar un momento en el que vas a interrumpir tu proceso. Va a llegar un momento en el que no vas a aplicar la herramienta. Va a llegar un momento en que la angustia, el dolor y la desesperación te va a volver a tomar y te va a querer llevar hacia atrás. Pero ahí es cuando sacas tu plan R de recuperación. Esto es una técnica que he enseñado bastante, que te puede ayudar a volver al camino. Y por último, y muy clave para vencer la ilusión, es insistir, persistir y no detenerse hasta que esto salga natural. Al principio va a generar esfuerzo porque son nuevos hábitos. Es decirle a tu cerebro, no, 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 por aquí no te vayas, tienes que irte por acá. Y eso va a generar resistencia porque tu cerebro quiere ahorrar energía. Tu cerebro le encantan los procesos automatizados, le encanta hacer todo en automático porque así ahorra energía. Entonces, en el momento que tú empieces a establecer y a vencer la ilusión y a afrontar nuevas acciones, pues tú le vas a decir a tu cerebro, hey, no, este no es el camino, es este. Y él se va a resistir, vas a sentir esa resistencia natural de la transformación y del proceso que estás haciendo. Algo importante entonces para que puedas vencer la ilusión es que el único límite de la creatividad de la mente humana lo ponen nuestras creencias acerca de lo que es posible. Esto lo dice también otro gran maestro, un penalista inglés, con el que he aprendido unas técnicas maravillosas para aprender a dominar un poco el estrés y el miedo, y él se llama Paul McKenna. Y algo que me encanta es que dice, el límite de la creatividad para nosotros resolver nuestros problemas, para enfrentar la vida, para enfrentar las situaciones, lo ponen es nuestras creencias, son nuestras creencias. Y quiero contarte una historia muy linda. Esta historia es de un joven, de un hombre que se llamaba George Dancy. Él es el que sería el padre de la programación lineal. Él demostró cómo creer en uno mismo es tan importante como la capacidad intelectual y la creatividad. Resulta que, ¿qué pasó con George Dancy y por qué te lo estoy mostrando hoy? George Dancy hace ya casi un siglo, en 1939, él estaba haciendo un doctorado en matemáticas. Normalmente, discúlpame que se me vino el cabello para la cara, no estoy viendo, ya. Eh, Resulta que él estaba haciendo un doctorado en matemáticas, siempre llegaba tarde, parece que era como lo usual en él llegar tarde, y siempre su maestro de matemáticas les dejaba unos ejercicios en el tablero. Él llegó tarde, copió los ejercicios, pensó que los tenía que resolver, efectivamente se demoró, pero los resolvió. Y el día de la clase, él llevó los ejercicios resueltos, se los entrega a su maestro pone los ojos como plato y se queda sorprendido porque George Dancy lo que le estaba entregando eran dos problemas que eran imposibles de resolver hasta ese momento. ¿Sí? Esto fue en la Universidad de Berkeley y algo muy importante es que esto lo premió, ¿sí? Porque eran dos problemas muy complejos de matemática y de estadística que nadie en más de 3 siglos había podido resolver. Entonces, él reconoce que si él se hubiera dado cuenta que esto era imposible, probablemente no los hubiera resuelto.
¿sí? Y reconoce que le parecieron como más difíciles de lo normal. Eso fue lo muy chistoso. Entonces, yo quiero preguntarte hoy, ¿qué pasaría en tu vida si ese problema que tú ves imposible de resolver, lo empezaras a ver como que nada es imposible? ¿Qué pasaría si no hubieras visto en ese problema, ¿sí? Como algo imposible de resolver? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si tuvieras que en tu vida nada es imposible? ¿Sí? Piensa un poquito en Dancing. ¿Qué habría pasado con Dancing? ¿Se habría desanimado ante la dificultad? ¿Creen ustedes que él se habría aspirado a resolver estos, estos ejercicios? Escríbanme en el chat. Escríbanme, por favor. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes creen que él hubiera dicho, ay, los voy a resolver? Si él hubiera estado en la clase y hubiera visto pues todo el discurso que hizo su maestro diciendo que estos dos ejercicios estadísticos son los imposibles de resolver y tal, tal, tal. ¿Cierto que no? No los hubiera resuelto. Entonces, en este orden de ideas, mis amores, nosotros vivimos conforme a nuestros sistemas de creencias, lo que creemos que es posible y lo creemos que no es posible. Y adoptamos dos sistemas de creencias. Un sistema de creencia que es individual, son las creencias que yo voy creando y que yo voy tomando a partir de mis propias experiencias, de mis aprendizajes. Se basa en las evidencias que toma mi cerebro de alguna situación que genera impacto con nosotros y deja un mensaje para dirigirnos ante la vida. ¿Sí? Y un sistema de creencias colectivo que adopto de mi familia, de la escuela, de la sociedad, de la religión, etcétera, y que considero parte de mi realidad y se vuelven mi verdad. Algo importante de las creencias es que son las que crean mi realidad y se vuelven mi verdad. Entonces, si tú estás aquí creyendo que es imposible vivir sin miedo para ti, créeme que esa va a ser tu realidad siempre. Si tú crees que es imposible vivir sin la ansiedad, esa va a ser tu realidad siempre. Si tú crees que es imposible vivir sin depresión, esa va a ser tu realidad siempre. Porque tu sistema de creencias determina tu realidad. ¿Sí? Esto es algo muy importante que debes tener en cuenta. Y quiero presentarte el método que a mí me ayudó y que ha ayudado a mis estudiantes a vivir y a dominar, a ganarle el juego al miedo. ¿Y por qué te lo presento como un método? Para mí este es el destructor de miedos número 1, ¿sí? Y lo llamo el método IMP porque se basa en tres capacidades, en tres habilidades que tú puedes desarrollar, porque cualquier capacidad, cualquier habilidad, tú la puedes desarrollar. Yo no sé en qué momento nosotros nos meten tantas creencias, como ese del loro viejo no aprende a hablar y yo para qué ya aprendo eso si ya yo soy así, yo ya me quedé así. Y en realidad esto nos hace mucho daño, porque todas las habilidades se aprenden a través de la experiencia y a través de la práctica. Tú sientes el miedo que sientes hoy, te sientes bloqueado como estás bloqueado hoy, te sientes como estás hoy, porque eso es lo que más practicas. Entonces tú te vuelves bueno y te vuelves maestro en algo en la medida en que tú lo practicas. Los maestros de piano, los deportistas de alto rendimiento son deportistas de alto rendimiento es porque practican eso todos los días. Tienen una práctica diaria constante de eso y por eso se vuelven los mejores del mundo en eso. Entonces, si tú quieres ganarle el juego al miedo, tienes que volverte el deportista de alto rendimiento que se prepara y que se entrena todos los días para ganarle el juego al miedo. Así de simple. Y para hacerlo, tienes que desarrollar tres capacidades que yo considero las más fundamentales para que puedas hacerlo. Y la primera es la inteligencia espiritual y la inteligencia emocional. ¿Por qué la inteligencia espiritual? Porque la inteligencia espiritual es la capacidad de conectar con lo divino y la inteligencia emocional es la capacidad de gestionar mis emociones. Pero cuando lo hago desde esa profunda conexión con Dios y con la vida, es mucho más fácil poder empezar a transformarme desde adentro y darle el lugar a mi ser espiritual, el lugar que se merece, que es el lugar de comando para poder avanzar. Pero a veces esta inteligencia espiritual y emocional se queda frenada por tu mentalidad, por tu sistema de creencias. Entonces, si tú trabajas tu inteligencia emocional y espiritual, pero no trabajas tu mentalidad, que es la capacidad de crear nuevos sistemas de creencias en tu vida, y crear tu realidad, pues va a ser muy difícil que solo con esta inteligencia puedas avanzar. Necesitas la combinación. A mí me pasó con la teoterapia. Yo empecé a desarrollar una gran inteligencia espiritual,
un poco la inteligencia emocional, pero mi mentalidad seguía igual. Entonces se encuentra esta inteligencia, esta capacidad espiritual, se encuentra con una barrera que se demora si no la trabajo en conjunto, si no hago el proceso integral. Entonces es la parte donde realmente se empieza a eliminar el bloqueo y la limitación. Esto es lo que hace el método, que cuando tú trabajas en conjunto, empiezas a eliminar los bloqueos, la limitación y empiezas a liberar tu potencial, empiezas a liberar el máximo de tu capacidad y ahí es donde se activa otra capacidad importante que es el poder personal. Y el poder personal se vuelve esa capacidad, esa consecuencia natural de aplicar esa inteligencia espiritual, emocional, de transformar tu sistema de creencias, pero sobre todo es el que te moviliza a tomar acción para la transformación, ¿sí? Entonces, este sistema, este método es el que me ayudaba a mí y a mis estudiantes a poder avanzar. Este es el verdadero destructor de miedos. Cuando tú desarrollas estas tres capacidades y las trabajas en conjunto, eliminas el bloqueo y automáticamente empiezas a ver cambios extraordinarios en muy poco tiempo. Si estuviste en la experiencia pasada del martes, en la experiencia en vivo con mis estudiantes y escuchaste a Sergio, Sergio nos hablaba un poco de eso, ¿sí? Nos hablaba de todo su sistema de creencias y cómo empezó a trabajando los tres pilares, ha empezado a ver su vida de una forma diferente y avanzar en su camino de una forma diferente. Entonces, algo muy importante es que no vives tus sueños porque estás muy ocupado viviendo tus miedos. Eso lo dice Les Brown. No vives tus sueños porque estás muy ocupado viviendo tus miedos. ¿Sí? Si tú no estás logrando eso que quieres, si tú no estás logrando eso que tú quieres, es porque estás viviendo desde tus miedos, estás viviendo tus miedos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una segunda actividad. Quiero invitarte ahí a respirar profundo, a cerrar los ojos y quiero en este momento que respires profundo, que pongas tus manos en el corazón. Y ahora quiero que pienses en aquello que te gustaría lograr. ¿Cuál es ese objetivo? ¿Cuál es ese sueño que tienes por allá guardado? ¿Cuál es ese anhelo? ¿Qué es eso que tú quieres lograr? ¿Qué es eso que está en tu lista de propósitos que has escrito, que escribiste en el 2021, en el 2020, en el 2019 y que se repite en esa lista este año y que tú dices, este año sí quiero yo hacer esto, ¿sí? Quiero que lo piensas. Y entonces, ¿cómo es la persona que puede lograr eso que te gustaría lograr? Piensa un poco en eso. ¿Cómo es la persona que puede lograr eso que a ti te gustaría lograr? ¿Sí? ¿Cómo es esa persona? ¿Qué características tiene? ¿Qué cualidades tiene? Ahora, quiero que pienses, ¿qué emoción prevalece en esa persona que le lleva a lograr su objetivo? ¿Cuál es esa emoción que prevalece? ¿Cuál es esa emoción que hace que esta persona pueda lograr ese objetivo? ¿Sí? Alegría, paz, plenitud, felicidad, entusiasmo. ¿Cuál es esa emoción que prevalece? Y ahora quiero que pienses, ¿quién eres tú sin miedo? ¿Quién eres sin miedo? ¿Cómo te comportarías si no tuvieras miedo? ¿Qué harías? ¿Qué dirías? ¿Qué sentirías? ¿Cómo te ves sin miedo? Y ahora quiero que lentamente abras tus ojos y vayas a tu hoja, a tu cuaderno, a tu libreta de apuntes y te dibujes. Dibuja esa persona que tú eres sin miedo. Y igual que hicimos en el dibujo anterior, coloca unas flechitas y coloca las principales palabras que se diría esa persona. Por ejemplo, soy suficiente, soy capaz, soy abundante, soy próspera. Sí, escríbelas ahí alrededor y voy a darte un par de minutos para que lo puedas hacer. Voy a compartirte aquí musiquita para que te puedas concentrar.
Muy bien, muy bien. Ay, muy bien, ahora quiero que escribas cómo te sientes al ver este dibujo y todo lo que te diría sin miedo, ¿sí? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cuál es la emoción que prevalece? Escríbelo ahí. Y ahora quiero que también pienses cuál es tu mayor aprendizaje al darte cuenta de cómo puedes hablarte, ¿sí? Se siente diferente, ¿verdad? ¿Tratarías así a alguien que amas? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí le dirías eso a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tus padres, a tus amigos, a tus hermanos. Le dirías que es suficiente, que es capaz, que es poderoso, poderosa, que es auténtica, que es libre, que puede lograrlo, que tiene todo para hacerlo, ¿verdad? Y ahora quiero invitarte a seguir transformando y escribe al menos 3 cosas que estarías dispuesto o dispuesta a hacer para obtener ese objetivo. ¿Sí? Escribe 3 cosas que estarías dispuesta o dispuesto a hacer para obtener ese objetivo. ¿Qué cosas vas a hacer? ¿Sí? ¿Qué cosas estás dispuesto a hacer a partir de ahora, a partir de hoy? Escribe 3 cosas que estarías dispuesto a hacer para obtener ese objetivo. ¿Qué vas a hacer? Y escribe al menos 3 cosas que estás dispuesto o dispuesta a dejar de hacer para lograr este objetivo. ¿Qué es eso que vas a dejar de hacer? Por ejemplo, dejar de quejarte, por ejemplo, dejar de rendirte ante las circunstancias, por ejemplo, dejar de decirte esas palabras que te decías antes y ahora decirte estas que hiciste en este nuevo dibujo. Son acciones pequeñas que puedes hacer, ponerlas, por ejemplo, pegarlas en el alrededor de tu espejo y cada vez que te mires al espejo decírtelas. Esa es una opción que puede ser para ti. Muy bien. Vamos a seguir avanzando y vamos a la tercera parte de este entrenamiento y al tercer ejercicio. Entonces, estábamos viendo la primera parte de la fórmula Vive, que es vencer la ilusión, y ahorita vamos a ver en esta tercera parte la segunda parte de esa fórmula, que es vive en entusiasmo. Y la pregunta ahora es, ¿tú vives o existes? ¿Sí? ¿Y por qué te hago la pregunta? Porque vivir es que tiene vida, ¿sí? Es un ser que se adapta al medio, que se desarrolla, que crece. Tener vida significa que hay este deseo de crecer, de evolucionar, de conectar, de avanzar. Y existir o la mera existencia es como aparecer, estar en un punto fijo, ser una realidad física, emocional, nada más. Es como vivir en un holograma. ¿Tú hoy vives? ¿Estás lleno de vida? ¿Tienes este anhelo profundo de desarrollarte y crecer? ¿O simplemente estás existiendo? Simplemente estás viviendo en automático. Por eso esta fórmula Vive es tan poderosa, porque habla de esto, de ser esa persona que se adapta al miedo, se desarrolla, que crece, que realmente es, se basa en ser quien viniste a ser. Y algo importante que nos dice Abraham Maslow, la historia de la humanidad es la historia de hombres y mujeres vendiéndose a la baja. ¿Y qué es venderse a la baja? Que vivimos en un modo de supervivencia solamente tratando de suplir las necesidades básicas de la pirámide de Maslow. Si no la conoces, hay una pirámide que creó este señor Abraham Maslow en la que habla de las necesidades humanas. Y cuando nos vendemos a la baja, solamente estamos en este modo supervivencia y nos olvidamos realmente de que la vida es mucho más que solamente hacer el proceso biológico de nacer, crecer, reproducirse y morir. ¿Sí? Y en este orden de ideas, pues, ¿qué es vivir en entusiasmo? Y algo que me encanta de esta palabra, entusiasmo es una palabra bellísima que significa enteos, ¿sí? Y la etimología de la palabra es bastante iluminadora. Enteos significa sentirse poseído por un dios, ¿sí? También significa que teos tiene su propia etimología y significa lo enérgico, lo poderoso, ¿sí? Esta palabra compuesta tiene
Tiene también otro significado bello que tiene Em, Theu y Atzma, que significan juntas soplo interior de Dios. Vivir en entusiasmo significa yo sentirme el sueño de Dios, sentirme ese ser que fue creado amorosamente para tener una experiencia terrenal, conectado profundamente con Dios y con la vida. ¿Sí? Entonces, vivir en entusiasmo implica que yo lo aplique reconociéndome como este ser tridimensional. Si entusiasmo significa estar en Dios, ser el soplo de Dios, ser el sueño de Dios, implica que yo soy hecho de lo mismo que es Él. Y como te lo decía en la segunda parte, somos seres tridimensionales. Y esto es algo que viene de la teoterapia y que te lo quiero compartir porque es base de la filosofía que comparto aquí, y es que somos un ser con 3 dimensiones. La primera dimensión es la dimensión espiritual, que está diseñada para comandar, es lo que realmente eres. Podríamos determinar el espíritu como esa sustancia que tiene unida a todos los átomos. En los estudios que han hecho ahora último de los átomos y demás, encuentran a los átomos que se mantienen unidos gracias a un vacío, a una sustancia que es invisible, que hace que se mantengan juntos y unidos. Y esto es muy, muy, muy importante que lo tengas en cuenta, porque esta sustancia es lo que hace que tú estés como estés unido hoy. El espíritu es esa voz sutil que te dice que todo va a estar bien. Es esa voz sutil que te trae estos entrenamientos y te dice, no te vayas a ver la novela, quédate acá, escucha a esta mujer que tiene algo importante que decirte. ¿Sí? El espíritu es el que hace que puedas tener una pequeño atisbo de esperanza y entender que sí hay algo más aparte de lo que estás viviendo o experimentando hoy, ¿sí? Entonces la dimensión del ser que se conecta con Dios, con la vida, con el universo, no sé cómo tú lo llamas, pero efectos prácticos yo lo voy a llamar Dios, ¿sí? Y es tu verdadera naturaleza, es la parte de ti que realmente vive porque simplemente es, ¿sí? Y el espíritu está diseñado para comandar, para ser el protagonista, ¿sí? Hay una segunda parte que es la mente, ¿sí? Y la mente es una dimensión del ser que se conecta con otros, es la dimensión que nos permite a nosotros relacionarlos. Es el centro de 3 aspectos importantes que son la psicología, las emociones y la voluntad. Y es donde se gesta nuestro sistema de creencias que rige nuestra realidad. El problema es cuando la mente quiere tomar el lugar del espíritu y quiere comandar nuestra vida. Ahí es cuando se genera el ego, y el ego empieza en esta lucha constante por querer mantener el control, porque piensa que cuando el espíritu toma el control, pues vamos a morir. Es una ilusión que tiene el ego, y esa es la ilusión que tenemos que vencer. Entonces, la mente, cuando mal suple las necesidades del espíritu, cuando quiere hacer las funciones del espíritu, pues es lo que nos hace entrar a nosotros en un desequilibrio. Y por último tenemos a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el recipiente. Haz de cuenta que este cuerpo, esto que tú ves, es un recipiente que está conteniendo tu mente y tu espíritu, ¿sí? Algo importante del cuerpo es que como es un recipiente, pues vas a recibir el impacto de quién esté comandando la vida. Si tu vida la está comandando tu mente y este sistema de creencias que te hace vivir en miedo, tu cuerpo va a resentir eso o lo va a mostrar. Y como lo muestra con enfermedades psicosomáticos, migraña, colon irritable, dolor de espalda, desviaciones, bueno, todo ese tipo de cosas las vas a experimentar en el cuerpo con consecuencia de que la mente quiera hacer las funciones del espíritu y mantener el control. Cuando tú le cedes el control al espíritu, ¿qué pasa con tu cuerpo? Tu cuerpo se empieza a vivificar, empiezas a experimentar salud, empiezas a ver que tu cuerpo tiene más energía, ¿sí? Y hay algo importante con el cuerpo, y es que el cuerpo es un puente a la conciencia. Cuando usamos el cuerpo y empezamos a escucharlo, también nos hace este pequeño llamado a la transformación. Muchos de los momentos Kensho tienen que ver con momentos de sufrimiento y de enfermedad física, precisamente porque nuestro cuerpo empieza a gritar lo que el espíritu no puede hacer, ¿sí? Y hace que nosotros podamos decir, bueno, tengo que hacer algo para cambiar esto. Esto me está haciendo un llamado a la transformación. Y el cuerpo hace eso, eso es su función, pero también es un vehículo importante para que el espíritu pueda cumplir su misión de ser en esta vida, ¿sí? De ser quien es, y lo somos a través del cuerpo, ¿sí? Pero no somos ni el cuerpo ni la mente, somos un espíritu que tiene una mente y que tiene un cuerpo,
¿sí? Y eso es importante entender ese orden, porque si yo no lo entiendo, pues va a ser muy difícil aplicar el entusiasmo, ¿sí? Entonces, en este orden de ideas, los golpes de la vida no pueden destrozar a una persona cuyo espíritu se forja con los fuegos del entusiasmo. Esta es una frase que me encanta de Norman Vincent Peale y, y es como lo que hablábamos de las circunstancias. En la medida en que mi espíritu se forja y vive comprendiendo que está en Dios, que su espíritu está conectado directamente con Dios, pues va a ser muy difícil que la vida le realmente pueda destrozar a esta persona. Eso me recuerda un poco a la historia incluso de Viktor Frankl, aquel personaje que vivió el holocausto y que en su libro El hombre en búsqueda de sentido, en lugar de contarnos historias desastrosas del holocausto y de los horrores que vio, nos muestra una bella historia en cómo los hombres mantenían la esperanza porque estaban conectados con este espíritu, con ese entusiasmo, se entendían como seres espirituales y eso los permitió mantenerse algunos vivos para poder dejar un legado tan hermoso como ese libro, ¿sí? Y es que eso pasa cuando estamos en el espíritu. Podemos ver que podemos dejar un legado, podemos ver que tenemos algo más para dar. Y quiero que entres a esta tercera actividad que la llamo la acción masiva imperfecta. Y de nuevo quiero invitarte a respirar profundo, a que coloques de nuevo tu mano derecha en el corazón encima de tu mano izquierda, que respires profundamente y quiero que traigas de nuevo eso que quieres lograr. Tráelo de nuevo. Quiero que lo traigas de nuevo a ti. Y quiero en este momento que abras de nuevo tus ojos con eso que quieres lograr en mente, esa meta, ese objetivo que tienes, sea cual sea, no importa el área de la que sea este objetivo. Quiero que hagas un círculo en la mitad. Si no tienes la guía, no hay problema, puedes hacer un círculo en la mitad. Y en ese círculo en la mitad vas a escribir esa meta, ese objetivo, eso que quieres lograr, ¿sí? Vas a escribirlo allí, por favor. Y una vez lo escribas, al lado derecho vas a escribir 3 cosas positivas de ese objetivo o de esa meta. ¿Cuáles son las 3 cosas positivas que tiene este objetivo, esta meta para ti? Muy bien. Una vez escribas al lado derecho esas 3 cosas positivas de este objetivo, te invito a que escribas al lado izquierdo qué estás dispuesto a hacer para obtener el resultado que deseas. Y son cosas que ya escribiste en el ejercicio anterior, pero quiero que lo escribas en este mapa para que lo puedas tener visualmente más claro. ¿Sí? Entonces, 3 cosas, 3 acciones que vas a tener para poder llegar a este objetivo, a esta meta. Muy bien. Y ahora quiero que escribas al lado derecho, en la parte inferior, escribe cómo puedes motivarse e incluso disfrutar al cumplir con lo necesario para obtener eso que deseas. ¿Sí? Entonces puedes colocar ahí cómo puedes motivarte, cómo puedes disfrutar del proceso de lograr esto que deseas, porque muchas veces nos concentramos en la meta, pero no disfrutamos el proceso. Y esto es algo que en lo que vengo trabajando a nivel personal bastante, creo que es algo importante y te lo comparto, porque muchas veces nos concentramos tanto y nos enfocamos tanto en la meta que nos olvidamos de disfrutar el proceso, nos olvidamos de reír, de disfrutarlo, de dar gracias por lo que estamos viviendo, por lo que estamos aprendiendo. Y creo que esta parte es muy, muy importante. Escríbelo ahí. Muy bien. Ahora quiero que escribas en la parte inferior derecha cómo te quieres sentir, ¿sí? Yo sé que no está aquí en las preguntas que ves en la pantalla, pero quiero que escribas allí cómo te quieres sentir al lograr este objetivo, ¿sí? ¿Cómo te quieres sentir? ¿Cuál es la emoción que quieres que predomine al lograr este objetivo, esta meta? Muy bien.
Y en la parte de arriba, en la parte central de arriba, quiero que escribas qué cosas, 3 cosas debes dejar de hacer para lograr este objetivo. ¿Qué cosas tienes que definitivamente abandonar, dejar de hacer para que puedas llegar a tu objetivo? Muy bien. Y quiero que en la parte inferior escribas cuál es la frase que te vas a decir para mantenerte en el camino a lograr este objetivo. ¿Sí? Hay una parte que es como motivarte, pero ¿qué te vas a decir para continuar en el camino, aun cuando no veas todavía el resultado? ¿Qué te vas a decir? ¿Cómo te vas a tratar? Muy bien. Y al finalizar el mapa, quiero que ahorita pienses cómo te sientes al ver este mapa mental y las cosas que estás dispuesto a hacer. ¿Cómo te sientes ahora con respecto a tu meta? ¿Y con cuál de estas acciones vas a empezar? Es muy importante que hagas en la parte de transforma, que tomes acción si es posible hoy mismo y hazlo aún cuando sientas que no estás listo, que no estás lista. Esa parte es muy, muy importante. Y quiero invitarte a que compartas estas tareas, estas evidencias en las redes sociales y que me etiquetes como Andrea Roma Coach en tus estados de Instagram, de Facebook o en el grupo de Facebook si estás en el grupo de Facebook este, de este desafío, de esta masterclass, de este movimiento de ganarle el juego al miedo. Muy bien. Y bueno, quiero saber si tienes alguna pregunta, alguna impresión. Quiero que me escribas aquí por el chat. Quiero saber qué piensas, qué opinas, cómo te sientes hasta ahora, cómo te sentiste en esta masterclass. Ya estamos haciendo el cierre. Hicimos un viaje bien interesante reconociendo nuestro ego. Luego hicimos otro viaje empezándonos a ver quiénes somos sin miedo, qué cosas podemos decirnos, cómo podemos cuidar nuestro diálogo interno. Y finalizamos viendo nuestra meta y haciendo un mapa mental para desarrollar esta, para desarrollar la capacidad de ir hacia eso, ¿verdad? Y esta noche quiero hacerte una invitación muy especial y es que hasta el lunes todavía tienes la posibilidad de entrar al mentoring Vive Sin Miedo. El martes 1 de marzo entramos ya a nuestra primera clase, así que hasta el lunes tienes la posibilidad de ingresar. Es muy importante para mí que me cuentes cómo te sentiste con esta masterclass y si quieres dar el salto para continuar conmigo en este camino. Sin duda seguiré compartiéndote contenidos de valor, pero en este mes de marzo voy a estar completamente en inmersión con todo el grupo que ha ingresado al mentoring, que va a estar en las clases presente y pues me encantaría que hagas parte. Este mentoring tiene una connotación diferente esta vez porque tiene un montón eh, está diseñado para que realmente tengas las herramientas que requieras en cada área de la vida para sacar el miedo de cada área. Entonces, vas a tener un bono maravilloso con Margarita Velázquez. Si tu tema son las relaciones, vas a aprender a vivir sin miedo a ser amada. Si tu tema son las finanzas, vas a tener un bono maravilloso con Pedro, el autor de Adiós a las deudas, para que puedas vivir sin miedo a tus finanzas y decirle adiós a las deudas. Si tu tema es el enfoque y la falta de disciplina y la falta de compromiso, pues vas a tener un bono espectacular con una de mis mentoras, Lina María Plata, para lograr eso que te propongas y hacer de tu vida una vida de agárrate mundo, ¿sí? Y adicional a eso, pues si tu tema es saber comunicarte, todavía me quedan algunos cupos para el megabono con Luis Inestrosa, en el que vas a poder aprender a hablar y a comunicarte, a conectar tus ideas, viviendo sin miedo. Aparte vas a tener 5 módulos en vivo y la sorpresa que yo tengo para hoy para ti es que si tú ingresas de aquí a mañana vas a tener garantizado un bono adicional que es la entrada a nuestro evento de Vive Sin Miedo, que es un bootcamp que vamos a tener la primera semana de junio. Ese fin de semana, 5 y 6 de junio, aquí en Cali, Colombia. Vas a tener tu entrada garantizada, pero
Para eso tienes que inscribirte de aquí a mañana. ¿Cuál es el precio? ¿Cuáles son las características? ¿Qué es lo que vamos a ver en cada módulo? Vas a poderlo ver y consultar directamente en la página web, que es vivesinmiedo.co/mentoring. Ahí vas a poder ver todas las características, el precio. Todos estos bonos suman más de $2.500. Y pues realmente el mentoring está a un precio muy, muy, muy inferior de esto. Si quieres ser parte, puedes escribirme directamente al WhatsApp y ver cómo esto puede cambiar tu vida. De verdad estoy muy, muy agradecida de que estés aquí, de que esta noche hayas sacado el tiempo, el espacio para ver esta masterclass. Si no la pudiste ver toda, voy a compartir la grabación en unos minutos. Te va a llegar al correo electrónico y bueno, me cuentas en los comentarios qué te pareció. De verdad no te pierdas la oportunidad de ser parte de este mentoring. Es el más completo destructor de miedos y te lo puedo decir con toda seguridad, porque atiende el miedo desde distintas áreas de la vida con expertos, CEOs, autores que van a acompañarnos, aparte de los módulos y de toda la experiencia que ya te compartí de cómo he venido construyendo este método y esta fórmula Vive. Si tienes alguna pregunta, puedes escribírmela aquí por el chat. Voy a mirar el chat aquí en Facebook y el chat aquí en Zoom. Me dices, por favor. Vamos a ver si hay alguna pregunta por acá. Acá en Zoom no tenemos ninguna pregunta. Bueno. Bueno, por acá en Facebook tampoco tenemos preguntas. Muy bien. Bueno, mis amores. Entonces, les espero. Bienvenidos y bienvenidas a los que ya son estudiantes de Vive Sin Miedo. Gracias por estar aquí, gracias por el voto de confianza. De verdad que va a ser un proceso transformador increíble. Y el martes 1 de marzo comenzamos 7 de la noche con nuestra fiesta de bienvenida. Estoy muy feliz, muy emocionada de todo lo que vamos a construir juntos y en junio vamos a tener nuestro bootcamp espectacular. Además que vas a tener bonos adicionales si eres estudiante de Andrea Román Coach. Si has llegado a comprar alguno de mis programas, pues pregunta por tu descuento, pregunta por el beneficio que vas a tener si ingresas a este mentoring siendo estudiante de Andrea Román Coach. Gracias, gracias, gracias. Un abrazo y que tengan feliz y bendecida noche. Bye, bye.